Todos la humillaron por casarse con un hombre pobre, hasta que descubrieron quién era realmente. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El polvo de polvareda se adhería a la piel de Esperanza Hernández como una segunda dermis, un recordatorio constante de la aridez de su existencia. A sus 21 años, sus manos, aunque jóvenes, conocían la aspereza del trabajo, rudo, del fregar constante, del amasar el maíz antes del alba. Sus ojos, de un marrón profundo, a menudo se perdían en la línea del horizonte, más allá de las casas de adobe descoloridas y los mezquites retorcidos, buscando algo que ni ella misma sabía nombrar. Un anhelo sordo palpitaba en su pecho, una sensación de que la vida debía ser algo más que aquella sucesión interminable de obligaciones y silencios resignados, un susurro de rebeldía que apenas se atrevía a escuchar en la quietud de sus noches solitarias. Ser la mayor de 5 hermanos, en una familia donde los recursos escaseaban tanto como la lluvia, había convertido a Esperanza en una adulta prematura. Sobre sus hombros recaía no solo el cuidado de sus hermanos menores, enseñarles las primeras letras con carbón sobre trozos de madera, remendar sus ropas gastadas, asegurarse de que tuvieran algo que llevarse al estómago, sino también la pesada carga de las expectativas no dichas de su madre, doña Consuelo. Esta última, una mujer de facciones duras y alma agriada por las decepciones, vigilaba cada movimiento de Esperanza con ojos críticos, esperando una perfección que era imposible alcanzar en medio de tanta carencia. Don Mateo, su padre, era una sombra en la casa, un hombre consumido por la apatía y el pulque barato, cuya presencia era más una ausencia que un apoyo. Doña Consuelo no era una mujer de palabras amables. Su lenguaje era el de los suspiros de fastidio, las miradas de reproche y las comparaciones, veladas con otras jóvenes del pueblo que, según ella, eran más hacendosas o mejor parecidas. Esperanza sentía cada una de estas indirectas como pequeñas espinas, clavándose en su autoestima, ya de por sí frágil. Intentaba con todas sus fuerzas complacer a su madre, levantándose antes que nadie, acostándose la última, manteniendo la humilde casa en un orden impecable, pero nada parecía suficiente. Un muro invisible se alzaba entre ellas, construido con desilusiones maternas y la callada tristeza de una hija que solo anhelaba un gesto de aprobación, una palabra de aliento que raramente llegaba. Las comadres del pueblo, con sus lenguas afiladas y sus tardes de ocio dedicadas al chismorreo en la plaza polvorienta, no eran más benévolas. Para ellas, Esperanza era la marchita, la que no tenía gracia ni dote, la que seguramente se quedaría para vestir santos. Sus comentarios, a veces susurrados a sus espaldas, otras veces dichos con una falsa compasión que hería aún más, llegaban así momamcientes oídos de Esperanza y se sumaban al peso que ya cargaba. Ella aprendió a bajar la mirada, a encogerse un poco para pasar desapercibida, a construir una coraza alrededor de su corazón sensible. Sin embargo, por dentro, la injusticia de aquellos juicios la quemaba, alimentando una determinación silenciosa de demostrarles, algún día, que estaban equivocadas. A pesar de la dureza de su entorno, Esperanza albergaba en su interior una semilla de ensueño. En los escasos momentos de soledad, cuando acudía al río a lavar la ropa o cuando contemplaba las estrellas en la inmensidad del cielo nocturno, se permitía soñar. Soñaba con palabras bonitas, con una caricia sincera, con alguien que viera más allá de sus ropas remendadas y sus manos encallecidas. Anhelaba ser valorada no por su capacidad de trabajo, sino por ser simplemente Esperanza. Este deseo, oculto en lo más profundo de su ser, era su único tesoro, la pequeña llama que se negaba a extinguir a pesar de los vientos helados de la indiferencia y el desdén que la rodeaban constantemente. El sol caía a plomo sobre Polvareda, y con él, la rutina implacable. Esperanza regresaba del pozo, cargando 2 cubetas de agua que le lastimaban las manos. El camino era largo, y el esfuerzo, considerable bajo el calor abrasador. Veía a lo lejos la figura encorvada de don Anselmo, el tendero, y a los niños del pueblo jugando con una pelota hecha de trapos. Para ellos, la vida seguía su curso monótono, predecible.
Pero dentro de Esperanza, una inquietud comenzaba a agitarse, una premonición de que algo estaba a punto de cambiar, aunque no supiera exactamente qué. Era una sensación sutil, como el primer soplo de viento que anuncia una tormenta lejana. Doña Consuelo la esperaba en la puerta, con el ceño fruncido. «Tanto tardaste, muchacha. La comida no se va a hacer sola». Esperanza asintió en silencio, depositando las cubetas con cuidado. Conocía de memoria las tareas que le esperaban: preparar el nixtamal, atizar el fogón, cuidar que sus hermanos no hicieran demasiadas travesuras. Su vida era un ciclo de deberes, pero hoy esa carga se sentía diferente, como si una fuerza invisible estuviera alterando el equilibrio de su pequeño universo. Observó las manos de su madre, ásperas y envejecidas prematuramente, y se preguntó si ese sería también su destino ineludible, si sus propios sueños estaban condenados a marchitarse bajo el mismo sol implacable. Mientras molía el maíz en el metate, el ritmo constante y el esfuerzo físico le permitían a Esperanza refugiarse en sus pensamientos. Recordaba las historias que una vieja curandera del pueblo solía contar, historias de mujeres valientes que habían desafiado su suerte y encontrado la felicidad en lugares inesperados. Esas narraciones eran como un bálsamo para su espíritu, pequeñas ventanas a mundos donde las cosas podían ser diferentes. Se aferraba a ellas con la tenacidad de quien no tiene nada más, imaginando que quizás, solo quizás, el destino podría tener reservado para ella algo más que el polvo y la resignación de Polvareda. Al caer la tarde, una brisa inusual comenzó a soplar, levantando pequeños remolinos de polvo. Esperanza, sentada en el umbral de su casa remendando una camisa de su hermano menor, levantó la vista. Las nubes en el horizonte se teñían de tonos anaranjados y púrpuras, un espectáculo de belleza efímera que contrastaba con la monotonía grisácea de su día a día. En ese instante, sintió una opresión en el pecho, una mezcla de temor y expectación. Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando la llegada de un acontecimiento que lo cambiaría todo. No lo sabía entonces, pero esa brisa traía consigo los primeros ecos de un cambio radical. La noche descendió sobre Polvareda, trayendo consigo un silencio denso, apenas roto por el canto de los grillos y los ladridos lejanos de algún perro. Esperanza yacía en su petate, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchaba la respiración acompasada de sus hermanos y los ronquidos de su padre en el cuarto contiguo. Una profunda melancolía la invadió, la sensación de estar atrapada, de que sus alas eran demasiado débiles para emprender el vuelo. Sin embargo, en medio de esa tristeza, una chispa de determinación se encendió. No sabía cómo ni cuándo, pero se juró a sí misma que no se resignaría, que lucharía por encontrar esa migaja de ternura y valoración que tanto anhelaba. La monotonía de Polvareda, tan predecible como el ciclo del sol y la luna, se vio abruptamente interrumpida una mañana de martes, día de mercado. Un rumor recorrió las calles polvorientas como una descarga eléctrica. Un nuevo capataz había llegado a la hacienda La Promesa. La hacienda, vasta y legendaria, era propiedad del temido y enigmático don Severiano del Monte, un hombre del que se contaban historias de riqueza y de un carácter implacable, un hombre que rara vez se dejaba ver por el pueblo. La llegada de un forastero, y más aún, de alguien con un puesto de autoridad en La Promesa, era un acontecimiento de primera magnitud, un tema de conversación que eclipsó cualquier otro chisme. Esperanza escuchó los murmullos mientras se dirigía al mercado con una cesta de huevos y algunas verduras de la pequeña huerta que con tanto esfuerzo mantenía. Las mujeres se agrupaban en corrillos, especulando sobre el aspecto del recién llegado, su edad, su procedencia. Ella intentó no prestar atención, concentrada en obtener el mejor precio posible por sus productos, para ayudar a la economía familiar. Sin embargo, una curiosidad insospechada comenzó a picarle. La Promesa era un mundo aparte, un lugar de poder y misterio que siempre había contemplado desde la distancia, con una mezcla de temor y fascinación. Nunca imaginó que los designios de esa hacienda pudieran, de alguna manera, tocar su humilde existencia. Fue al doblar la esquina de la iglesia vieja,
encalada y desconchada por el tiempo, cuando lo vio. Arturo Ramírez descendía de un caballo alazán, imponente y elegante. Su porte era distinguido, con una camisa impecable a pesar del polvo del camino, y un sombrero de ala ancha que sombreaba unos ojos de mirada profunda e inteligente. Esperanza se detuvo instintivamente, sintiendo cómo el corazón le daba un vuelco. No era solo su apostura lo que la impresionó, sino el aura de seriedad y respeto que emanaba de él. Era evidente que no era un hombre común del pueblo. Había en su semblante una determinación y una confianza que la dejaron sin aliento por un instante. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un instante fugaz que, sin embargo, quedó grabado en la memoria de Esperanza con una nitidez asombrosa. Los ojos de Arturo, oscuros y penetrantes, se posaron en ella con una expresión que no supo descifrar. No había en ellos el desdén con el que otros hombres la miraban, ni la lascivia disimulada. Había algo más, una especie de curiosidad serena, un reconocimiento tácito. Esperanza, ruborizándose violentamente, bajó la vista y apresuró el paso, sintiendo las mejillas arder. Aquel breve encuentro la había desarmado por completo, despertando en su interior una emoción nueva y desconocida, una llama temblorosa de ilusión. Los días siguientes estuvieron marcados por la presencia de Arturo Ramírez en Polvareda. El capataz acudía al pueblo con frecuencia, supervisando la compra de suministros para la hacienda o resolviendo asuntos relacionados con los trabajadores. Cada vez que Esperanza lo veía, ya fuera a lo lejos, o en un encuentro casual en la tienda de abarrotes, sentía la misma agitación interna. Arturo, por su parte, parecía buscar discretamente su mirada. Le dirigía un saludo cortés, a veces acompañado de una leve sonrisa que transformaba su rostro severo, y en una ocasión, incluso se detuvo a preguntarle por el precio de sus verduras, iniciando una breve conversación que dejó a Esperanza con el pulso acelerado y una sensación de extraña felicidad. No pasó mucho tiempo antes de que las lenguas viperinas del pueblo comenzaran a tejer sus historias. La atención que el nuevo y apuesto capataz de La Promesa dispensaba a Esperanza Hernández, la marchita, no pasó desapercibida. ¿Qué verá en esa muchacha sin chiste?, se preguntaban algunas. Seguro es un capricho pasajero, sentenciaban otras con malicia. Doña Consuelo, alertada por los chismes, confrontó a Esperanza con dureza, advirtiéndole que no se hiciera ilusiones vanas, que un hombre como Arturo Ramírez jamás se fijaría en alguien como ella para algo serio. Esos hombres de mundo solo buscan divertirse con las ingenuas, le espetó, clavándole una vez más las espinas de la desesperanza. Don Severiano del Monte, desde la imponente casa grande de La Promesa, también recibió noticias de los paseos, de su nuevo capataz por el pueblo y de su aparente interés en una joven campesina. El viejo hacendado, un hombre de pocas palabras y decisiones férreas, no veía con buenos ojos que su hombre de confianza se distrajera con asuntos sentimentales, especialmente con alguien de una clase social tan inferior. Convocó a Arturo a su despacho y, con su habitual frialdad, le recordó sus obligaciones, advirtiéndole de manera velada que no toleraría escándalos ni comportamientos que pudieran manchar el nombre de la hacienda. La presión sobre Arturo comenzaba a aumentar desde todos los frentes. A pesar de los rumores, de la desaprobación de su madre y de las frías advertencias de don Severiano, Arturo Ramírez no cejó en su interés por Esperanza. Había algo en la joven campesina que lo atraía de manera inexplicable, una mezcla de fragilidad y fortaleza, una tristeza en la mirada que contrastaba con la dulzura de su sonrisa tímida, una dignidad innata que se manifestaba en cada uno de sus gestos. Arturo, un hombre que había conocido la dureza del mundo y las intrigas de la sociedad, veía en Esperanza una pureza y una autenticidad que lo conmovían profundamente. Sentía que bajo aquella apariencia humilde se escondía un alma valiosa, un tesoro por descubrir. Esperanza, por su parte, vivía en un torbellino de emociones contradictorias. La atención de Arturo la llenaba de una alegría que nunca antes había experimentado, pero al mismo tiempo, el miedo al rechazo, a la burla, a las represalias de su madre, la atormentaba. ¿Sería posible que un hombre como él,
tan diferente a todos los que conocía, pudiera albergar sentimientos sinceros por ella. Se debatía entre la esperanza y la desconfianza, entre el deseo de creer y el temor a ser herida una vez más. Sin embargo, cada encuentro con Arturo, cada palabra amable, cada mirada respetuosa, iba minando sus defensas, abriendo pequeñas grietas en la coraza que había construido alrededor de su corazón. Una tarde, mientras Esperanza regresaba del río, Arturo la alcanzó a caballo, desmontó con agilidad y caminó a su lado, llevando las riendas del animal. Conversaron sobre cosas sencillas, el clima, la cosecha, las dificultades de la vida en Polvareda, pero bajo la superficie de aquellas palabras triviales flotaba una corriente de entendimiento mutuo, una conexión que trascendía las diferencias sociales y las barreras impuestas por el mundo. Arturo le habló de sus propios sueños, de su deseo de hacer de la promesa un lugar más justo para los trabajadores, y Esperanza, por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada, comprendida, valorada por quien era realmente, desafiando todas las convenciones sociales y los murmullos malintencionados de Polvareda. Arturo Ramírez tomó una decisión que sellaría su destino y el de Esperanza. Una mañana, se presentó en la humilde casa de los Hernández, vestido con su mejor atuendo de domingo, y con una seriedad que no admitía réplicas. Pidió hablar con don Mateo y doña Consuelo. El corazón de Esperanza latía desbocado. Intuía la trascendencia de aquel momento. Arturo, con palabras claras y directas, expuso sus intenciones. Deseaba pedir la mano de Esperanza en matrimonio. Un silencio tenso se apoderó de la pequeña habitación, un silencio cargado de sorpresa, incredulidad y, por parte de doña Consuelo, una velada hostilidad. Don Mateo, despertado de su habitual letargo por la solemnidad de la situación y la determinación en la mirada del capataz, apenas pudo articular palabra. Fue doña Consuelo quien rompió el silencio, con voz áspera. «Usted, capataz de la promesa, fijándose en una muchacha como la nuestra, sin dote, sin mundo, apenas sabiendo leer y escribir». Sus palabras destilaban el veneno de la envidia y el resentimiento acumulado, pero Arturo no se amilanó. Con una calma admirable, respondió que la valía de Esperanza no residía en bienes materiales ni en conocimientos mundanos, sino en la nobleza de su corazón y en la fortaleza de su espíritu, cualidades que él había sabido apreciar desde el primer momento. Ante la firmeza inquebrantable de Arturo y la inesperada anuencia de don Mateo, quien quizás vio en aquella unión una oportunidad para aliviar la carga familiar, o simplemente se sintió intimidado por la presencia del capataz, doña Consuelo tuvo que ceder, aunque lo hizo con evidente disgusto, y lanzando una última advertencia a su hija sobre los peligros de confiar en hombres de otra esfera. La noticia del compromiso corrió como la pólvora por Polvareda, generando una oleada de asombro, envidia y predicciones agoreras. Pero para Esperanza y Arturo, lo único que importaba era la promesa de un futuro juntos, un futuro que, aunque incierto, se antojaba lleno de esperanza. La boda fue sencilla, casi clandestina, celebrada por el viejo cura del pueblo vecino, en una pequeña capilla apenas iluminada por la luz de las velas. No hubo grandes festejos ni invitados ilustres, solo la presencia de los padres de Esperanza, doña Consuelo con el rostro adusto, don Mateo con una extraña mezcla de confusión y alivio, y un par de peones de la promesa, amigos leales de Arturo. Pero para los novios, aquella humilde ceremonia tuvo la solemnidad de un juramento eterno. Esperanza, vestida con un sencillo traje blanco prestado, sentía que flotaba en un sueño. Arturo, tomándola de la mano, le susurró palabras de amor y compromiso que quedaron grabadas a fuego en su corazón. La vida de Esperanza experimentó una transformación radical al mudarse a la modesta casita que Arturo había acondicionado para ellos en los terrenos de la promesa. Era una vivienda pequeña, pero limpia y acogedora, un refugio de paz después de años de tensiones y privaciones. En la casa paterna, por primera vez, Esperanza se sintió dueña de su propio espacio, libre de la mirada crítica de su madre. Arturo la trataba con una ternura y un respeto que la conmovían hasta las lágrimas.
Juntos, comenzaron a construir un hogar, un nido de amor donde las heridas del pasado podían empezar a sanar y los sueños a tomar forma. Con el apoyo y la paciencia infinita de Arturo, Esperanza comenzó a florecer. Él no solo le enseñó a leer y escribir con mayor fluidez, sino que también compartió con ella los secretos de los números, nociones básicas de contabilidad que le permitirían comprender mejor el funcionamiento de la hacienda y, quizás algún día, participar activamente en su administración. Le hablaba de libros que había leído, de lugares lejanos que había conocido, abriéndole la mente a un mundo de posibilidades que ella nunca había imaginado. Esperanza absorbía cada enseñanza con avidez, demostrando una inteligencia y una capacidad de aprendizaje que sorprendieron gratamente a Arturo. Juntos, dedicaron tiempo y esfuerzo a cultivar un pequeño huerto junto a su casa. Sembraron maíz, frijol y chiles, los alimentos básicos de su tierra, pero también algunas flores de colores vivos que alegraban la vista y el espíritu. Aquel huerto se convirtió en un símbolo de su unión, un proyecto compartido donde veían crecer, día a día, los frutos de su trabajo y de su amor. En las tardes, después de las labores de la hacienda, Arturo y Esperanza solían sentarse en el umbral de su casa, contemplando el atardecer y planeando el futuro, un futuro que, aunque no exento de desafíos, se presentaba lleno de promesas. Como símbolo tangible de su compromiso y de su amor, Arturo le regaló a Esperanza un sencillo anillo de plata, adornado con una pequeña piedra turquesa, del color del cielo, en un día despejado. No era una joya ostentosa, pero para Esperanza tenía un valor incalculable. Representaba la promesa de un amor verdadero, la certeza de haber encontrado a alguien que la valoraba por quien era, con sus virtudes y sus defectos. Llevaba el anillo con orgullo, como un amuleto que la protegía de los fantasmas del pasado y le infundía valor para enfrentar el porvenir. Sin embargo, la felicidad de la pareja no estaba exenta de sombras. En la promesa, algunos peones veían con recelo el ascenso de Esperanza, una campesina que ahora era la esposa del capataz. Las intrigas y los celos comenzaban a tejerse en los corredores de la hacienda, y en Polvareda, doña Consuelo seguía alimentando su resentimiento, convencida de que aquella unión no duraría, de que tarde o temprano Arturo se cansaría de su hija sin gracia y la devolvería a la miseria de la que había salido. Esperanza era consciente de estas hostilidades, pero el amor y el apoyo de Arturo eran su escudo. Don Severiano del Monte, el patrón de la promesa, mantenía una actitud distante pero vigilante. Había permitido el matrimonio de su capataz, quizás por indiferencia o porque valoraba demasiado el trabajo de Arturo como para oponerse frontalmente. Sin embargo, no había dado ninguna muestra de aprobación, ni había reconocido socialmente a Esperanza como la esposa de su hombre de confianza. Para el viejo hacendado, Esperanza seguía siendo una intrusa, una pieza discordante en el rígido orden social de la hacienda. Esta ambigüedad en la actitud del patrón generaba una tensión latente, una espada de Damocles que pendía sobre la felicidad de la joven pareja. La incipiente felicidad conyugal de Arturo y Esperanza, construida con tanto esfuerzo y amor en su pequeño rincón de la promesa, pronto se vería empañada por la llegada de sombras inesperadas del pasado de Arturo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a declinar tiñendo el cielo de tonos rojizos, un carruaje elegante y polvoriento se detuvo ante la entrada principal de la hacienda. De él descendió un hombre de porte distinguido, vestido con ropas finas, que contrastaban con la rusticidad del entorno. Se trataba de Rodrigo de los Ríos, primo de Arturo, miembro de una familia poderosa y acaudalada de la capital, un linaje del cual Arturo se había distanciado voluntariamente años atrás. La presencia de Rodrigo en la promesa no era una simple visita de cortesía. Traía consigo una oferta tentadora, una posición de alta dirección en los negocios familiares en la Ciudad de México, un puesto que significaría riqueza, poder e influencia. Rodrigo, con la astucia propia de su clase, intentó persuadir a Arturo, recordándole su
verdadero lugar en el mundo, insinuando que su vida en aquella remota hacienda, al lado de una campesina sin nombre ni fortuna, era un desperdicio de su talento y de su linaje. La oferta era una prueba de fuego para Arturo, un dilema que lo enfrentaba a sus ambiciones pasadas y a su amor presente por Esperanza. Arturo escuchó a su primo con una calma exterior que apenas lograba ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Recordó los motivos que lo habían llevado a alejarse de su familia: la hipocresía, la frialdad de las relaciones, la obsesión por el dinero y el poder por encima de cualquier valor humano. Con firmeza, pero sin acritud, Arturo rechazó la oferta de Rodrigo. Le aseguró que había encontrado en la promesa y al lado de Esperanza una felicidad y una paz que ninguna riqueza material podría comprar. Su lealtad y su amor por Esperanza eran innegociables. Rodrigo, visiblemente contrariado, pero sin perder la compostura, se despidió con una velada advertencia sobre las consecuencias de darle la espalda a su familia. La visita de Rodrigo de los Ríos no pasó desapercibida para don Severiano del Monte. El viejo hacendado conocía bien a los de los Ríos. Eran viejos rivales en los negocios y en las intrigas políticas, familias cuya enemistad se remontaba a generaciones pasadas. La presencia de uno de ellos en su hacienda, y más aún, la revelación de que su capataz tenía lazos de sangre con aquella familia, encendió todas sus alarmas. Don Severiano, un hombre desconfiado por naturaleza, comenzó a ver a Arturo con nuevos ojos, sospechando que podría ser un espía o un instrumento de sus enemigos. La lealtad de su capataz, hasta entonces incuestionable, quedó repentinamente bajo un manto de duda. Pocos días después de la partida de Rodrigo, don Severiano convocó a Arturo y Esperanza a una cena en la Casa Grande. La invitación, formal y escueta, cayó como una bomba en el pequeño hogar de la pareja. Era la primera vez que el patrón los invitaba a compartir su mesa, un gesto que podía interpretarse de muchas maneras, pero que indudablemente estaba cargado de significado. Esperanza sintió un nudo de aprensión en el estómago. Intuía que aquella cena no sería un simple acto de cortesía, sino un evento crucial que podría definir su futuro y el de Arturo en la promesa. Se preparó para la ocasión con el corazón encogido, eligiendo con esmero su vestido más sencillo pero decente. La atmósfera en la casa grande era opulenta y fría. Don Severiano los recibió en su imponente comedor, una estancia decorada con muebles oscuros y retratos de ancestros de gesto severo. La conversación durante la cena fue tensa y llena de silencios incómodos. El patrón observaba a la pareja con sus ojos penetrantes, escrutando cada gesto, cada palabra. Esperanza se sentía intimidada por la magnificencia del lugar y por la presencia imponente de don Severiano, pero se esforzó por mantener la compostura, consciente de que Arturo necesitaba su apoyo en aquel momento crucial. Sabía que estaban siendo juzgados y que el resultado de ese juicio podría ser determinante. Don Severiano, con su habitual parquedad, fue directo al grano. Interrogó a Arturo sobre su relación con la familia de los Ríos, sobre los motivos de su distanciamiento y sobre la reciente visita de su primo. Arturo respondió con honestidad y firmeza, reiterando su lealtad a la promesa y su compromiso con su trabajo. Explicó que su pasado familiar no interfería en sus responsabilidades como capataz y que su único interés era el bienestar de la hacienda. Sin embargo, las palabras de Arturo no parecieron disipar del todo las sospechas del viejo hacendado, cuya desconfianza era una barrera difícil de franquear. Para Esperanza, aquella cena fue una prueba de fuego. Se sintió expuesta, vulnerable, como un insecto bajo una lupa. Don Severiano apenas le dirigió la palabra, pero sus miradas la traspasaban, analizándola, midiéndola. Ella intentó mostrarse serena y respetuosa, consciente de que cualquier desliz podría tener consecuencias nefastas. A pesar del miedo, una fuerza interior la sostuvo. Recordó las enseñanzas de Arturo, la importancia de la dignidad y la entereza. No permitiría que el viejo patrón la humillara ni la hiciera sentir inferior. Defendería su lugar al lado de Arturo con la misma determinación con la que él la había defendido a ella. Al finalizar la cena, don Severiano no emitió ningún juicio explícito, ninguna sentencia. Se despidió
de la pareja con la misma frialdad con la que los había recibido, dejándolos en un mar de incertidumbre. Arturo y Esperanza regresaron a su pequeña casa con el ánimo sombrío. Sabían que la tormenta aún no había pasado, que la visita de Rodrigo de los Ríos y las sospechas de don Severiano habían sembrado vientos de tempestad que amenazaban con destruir la frágil felicidad que habían construido. La sombra del pasado de Arturo se cernía sobre ellos, y la enemistad entre los del monte y los de los Ríos era un polvorín a punto de estallar. En los días siguientes, la tensión en la promesa fue palpable. Arturo sentía la mirada vigilante de don Severiano sobre cada uno de sus movimientos. Algunos peones, leales al patrón o simplemente envidiosos del capataz, comenzaron a esparcir rumores, a sembrar cizaña. Esperanza intentaba mantenerse fuerte, apoyar a Arturo en todo momento, pero la incertidumbre y el temor minaban su espíritu. Rezaba en silencio para que aquella prueba pasara pronto, para que pudieran recuperar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaban. Sabía que su amor era fuerte, pero se preguntaba si sería suficiente para resistir las embestidas de un destino que parecía empeñado en ponerlos a prueba. La noche señalada para la segunda cena en la casa grande de la promesa llegó cargada de una tensión casi palpable. Arturo y Esperanza se dirigieron hacia la imponente mansión con el corazón encogido, intuyendo que aquel encuentro sería decisivo. Don Severiano del Monte los esperaba en el gran salón, una estancia que rara vez se utilizaba, reservada para ocasiones de máxima solemnidad. Su rostro, habitualmente impasible, revelaba una extraña mezcla de determinación y una emoción contenida que desconcertó a la pareja. Junto a él, de pie y con un portafolio bajo el brazo, se encontraba un hombre de aspecto severo y traje oscuro, el licenciado Valdivia, abogado de la familia del Monte. La cena transcurrió en un silencio opresivo, apenas roto por el tintineo de los cubiertos de plata contra la fina porcelana. Cada bocado parecía amargo, cada sorbo de vino insípido. Esperanza sentía la mirada penetrante de don Severiano clavada en ella, una mirada que ya no era de simple escrutinio, sino que contenía un matiz indescifrable, casi doloroso. Arturo, a su lado, intentaba transmitirle calma con un leve apretón de manos bajo la mesa, pero él mismo luchaba por controlar la ansiedad que lo embargaba. Sabía que estaban al borde de un precipicio y que las palabras que se pronunciarían aquella noche podrían cambiar sus vidas para siempre. Finalmente, cuando los sirvientes se retiraron tras servir el café, don Severiano rompió el silencio. Su voz, grave y pausada, resonó en el salón con una autoridad incontestable. Se dirigió primero a Arturo, reconociendo su lealtad y su eficiencia como capataz, a pesar de las dudas sembradas por su parentesco con los de los Ríos. Luego, con una solemnidad que heló la sangre de los presentes, anunció su decisión. Ofrecería a Arturo la administración total de la Hacienda La Promesa, un puesto de enorme responsabilidad y confianza, casi como un heredero. Pero esta oferta, aclaró el viejo hacendado, venía con una condición ineludible. Esta hacienda, continuó don Severiano, posando su mirada alternativamente en Arturo y luego, con mayor intensidad, en Esperanza, necesita al frente no solo a un hombre capaz, sino también a una mujer con la casta y el temple necesarios para llevar el nombre de La Promesa con dignidad y honor. Una mujer que sea digna de representar el legado de esta tierra. Un silencio cargado de expectación siguió a sus palabras. Esperanza sintió que el aire le faltaba. ¿A qué se refería el patrón? ¿Acaso estaba poniendo a prueba su valía, su capacidad para estar a la altura de Arturo y de la posición que él podría alcanzar? Fue entonces cuando el licenciado Valdivia, a una señal de don Severiano, abrió su portafolio y extrajo un fajo de documentos amarillentos, atados con una cinta, descolorida. Con voz monótona, casi fúnebre, el abogado comenzó a leer. Eran cartas antiguas, partidas de nacimiento, testimonios jurados, y a medida que las palabras del licenciado llenaban el salón, una verdad increíble y dolorosa comenzaba a emerger, una verdad que sacudiría los cimientos del mundo de Esperanza.
Ella no era hija de Mateo Hernández, el hombre que la había criado como tal. Su verdadera identidad era otra, una identidad ligada de manera indisoluble a la historia de la promesa y a la sangre de los del monte. La revelación cayó como un rayo en la quietud del salón. Esperanza escuchaba, aturdida, sin poder creer lo que sus oídos percibían. El licenciado Valdivia, con una precisión cruel, desveló la historia oculta durante más de 2 décadas. Isabel del Monte, la hermana menor y adorada de don Severiano, había vivido un romance prohibido con un joven campesino, un amor considerado una deshonra para el linaje de la familia. Fruto de aquella relación clandestina, había nacido una niña. Para evitar el escándalo y proteger el honor de los del Monte, Isabel fue enviada lejos, a un convento en la ciudad, y la niña fue entregada en secreto a una humilde familia de Polvareda, los Hernández. Esa niña era Esperanza, la marchita, la campesina sin nombre ni fortuna. Era en realidad la sobrina de don Severiano del Monte, la heredera de la sangre, y potencialmente, de una parte del legado de la promesa. Esperanza sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las miradas de su infancia, los desprecios, las humillaciones, todo adquiría una nueva y dolorosa perspectiva. Arturo, a su lado, la sostuvo con fuerza, tan conmocionado como ella, pero consciente de que Esperanza necesitaba su apoyo más que nunca. Don Severiano observaba la escena con una expresión indescifrable, una mezcla de pesar y una extraña satisfacción. El silencio que siguió a la revelación fue más denso que cualquier palabra. Esperanza luchaba por asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su vida entera, sus recuerdos, la identidad que había construido con tanto esfuerzo, todo se desmoronaba. ¿Quién era ella realmente? ¿La hija de los humildes Hernández o la sobrina del poderoso don Severiano? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de confusión, de dolor, de una ira sorda contra un destino que le había sido arrebatado y ahora le era devuelto de la manera más cruel e inesperada. Arturo la abrazó, susurrándole palabras de consuelo, tratando de anclarla a la realidad en medio de aquella tormenta emocional. Don Severiano, finalmente, volvió a hablar. Explicó que había conocido la verdad sobre el paradero de su sobrina hacía algunos años, pero que había decidido observar desde la distancia, poner a prueba su carácter, su temple, antes de revelarle su verdadera identidad. Dijo que había visto en ella la fuerza y la nobleza de su hermana Isabel, y que ahora, en el ocaso de su vida, deseaba enmendar, en la medida de lo posible, los errores del pasado. La oferta de la administración de la promesa a Arturo y la condición impuesta eran en realidad una forma de reconocer a Esperanza, de darle el lugar que por derecho de sangre le correspondía. La cena de las revelaciones fatales había llegado a su clímax. Esperanza se encontraba en una encrucijada, enfrentada a un pasado que desconocía y a un futuro incierto. La campesina de Polvareda había desaparecido, y en su lugar emergía una mujer con un nuevo nombre, una nueva historia, un nuevo destino. Pero la pregunta que resonaba en su mente era si aquella revelación sería una bendición o una maldición, si le traería la felicidad anhelada o la arrastraría a un nuevo torbellino de intrigas y sufrimientos en el complejo y despiadado mundo de los del monte. Aturdida y con el alma hecha pedazos por la impactante revelación de su verdadero origen, Esperanza apenas pudo articular palabra durante el resto de aquella fatídica cena. Las explicaciones de don Severiano, los documentos del licenciado, Valdivia, todo se arremolinaba en su mente como un torbellino confuso y doloroso. Al regresar a su humilde casita en los terrenos de la promesa, aferrada al brazo de Arturo como un náufrago a una tabla de salvación, se derrumbó. El llanto contenido durante horas brotó con una fuerza incontenible, un llanto de rabia, de tristeza, de una profunda sensación de orfandad, a pesar de haber descubierto una nueva familia. Arturo la sostuvo, la consoló, permitiéndole desahogar todo el cúmulo de emociones que la embargaban. Los días siguientes fueron un crisol de sentimientos encontrados para Esperanza. La noticia de su linaje del monte se esparció por la promesa y por Polvareda
con la velocidad del rayo, transformándola de la noche a la mañana en el centro de todas las miradas y comentarios. Algunos la observaban con renovado respeto, otros con envidia apenas disimulada, y no faltaban quienes la veían con recelo como una usurpadora. Ella, que siempre había anhelado pasar desapercibida, se sentía ahora expuesta, vulnerable, bajo el escrutinio constante de un mundo que le era ajeno. La sencillez de su vida anterior se había esfumado, reemplazada por una complejidad que la abrumaba. Con una determinación forjada en años de adversidades, Esperanza decidió que no se dejaría arrastrar por la corriente de los acontecimientos. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Su primer impulso fue encarar a doña Consuelo, la mujer que la había criado y que le había ocultado la verdad durante toda su vida. El encuentro fue tenso, cargado de reproches contenidos y verdades a medias. Doña Consuelo, entre lágrimas de amargura y justificaciones pueriles, admitió haber conocido siempre el origen de Esperanza, pero alegó haberlo hecho por su bien, para protegerla de un mundo que, según ella, la habría destruido. Esperanza escuchó, dolida pero firme, y comprendió que el resentimiento de su madre adoptiva era más profundo de lo que imaginaba. Luego, buscó a don Severiano. Ya no era la joven campesina, intimidada, que había acudido a la cena en la casa grande. Era una mujer herida, pero con una nueva conciencia de su propia valía. Exigió a su recién descubierto tío que le contara toda la historia de su madre, Isabel del Monte, no por ambición ni por interés en la herencia, sino por la necesidad visceral de conocer sus raíces, de entender a la mujer que le había dado la vida y de la que había sido separada tan cruelmente. Don Severiano, sorprendido por la entereza y la dignidad de su sobrina, accedió, desvelándole los detalles del amor prohibido de Isabel y de las circunstancias que rodearon su nacimiento. A medida que Esperanza conocía más sobre su madre, una mezcla de tristeza y admiración crecía en su interior. Isabel había sido una mujer valiente, que había desafiado las rígidas convenciones de su tiempo por amor y que había luchado, hasta donde le fue posible, por proteger a su hija. En las cartas y objetos personales de Isabel que don Severiano le entregó, Esperanza encontró un eco de sus propios anhelos, de su propia sensibilidad. Sintió una conexión profunda con aquella madre desconocida, un lazo invisible que el tiempo y la distancia no habían logrado romper. Aquel descubrimiento fue un bálsamo para su alma herida, una luz de entendimiento en medio de la confusión. Paralelamente, don Severiano comenzó a instruir a Esperanza en los asuntos de la hacienda. Le explicó los entresijos del negocio, las complejidades de la administración de aquellas vastas tierras, los desafíos y las responsabilidades que conllevaba el apellido del Monte. Esperanza, a pesar de su falta de preparación formal, demostró una inteligencia natural y una capacidad de comprensión asombrosas. Escuchaba con atención, hacía preguntas pertinentes y absorbía cada nueva enseñanza con avidez. Arturo, a su lado, la apoyaba incondicionalmente, orgulloso de su fortaleza y de su determinación para enfrentar aquel nuevo y desafiante destino. La decisión de don Severiano de nombrar a Esperanza coheredera de la promesa, junto con Arturo como administrador principal, no fue bien recibida por todos. En la propia familia del Monte, algunos parientes lejanos, que albergaban esperanzas de heredar parte de la fortuna del viejo hacendado, comenzaron a conspirar en las sombras, viendo en Esperanza una amenaza a sus intereses. Las intrigas palaciegas, los celos y las ambiciones desmedidas se convirtieron en una nueva prueba para la joven pareja, que debía aprender a navegar en las turbulentas aguas de un mundo regido por el poder y el dinero. A pesar de las dificultades y de las nuevas responsabilidades que recaían sobre sus hombros, Esperanza no olvidó sus orígenes humildes ni a la gente de Polvareda. Sabía lo que era el hambre, la injusticia, la falta de oportunidades, y ahora, desde su nueva posición, sentía el deber moral de utilizar su influencia para mejorar las condiciones de vida de aquellos que, como ella, habían nacido en la pobreza. Esta convicción se convirtió en el faro que guiaría sus acciones futuras. La promesa silenciosa que se hizo a sí misma
y a la memoria de su madre Isabel. Arturo fue su roca, su compañero infatigable en aquella travesía. Su amor, lejos de debilitarse ante las nuevas circunstancias, se fortaleció. Él admiraba la resiliencia de Esperanza, su capacidad para adaptarse y crecer, su inquebrantable sentido de la justicia. Juntos, comenzaron a soñar con una promesa diferente, una hacienda donde la dignidad de los trabajadores fuera respetada, donde la educación y la salud no fueran privilegios de unos pocos, sino derechos de todos. Aquel sueño compartido se convirtió en el motor que los impulsaría a enfrentar los desafíos que aún les deparaba el destino. La transformación de Esperanza era evidente para todos. La joven campesina tímida y cabizbaja había dado paso a una mujer segura de sí misma, con una mirada firme y una voz que, aunque suave, transmitía una autoridad natural. Seguía siendo humilde de corazón, pero había adquirido una nueva conciencia de su propio valor y de su capacidad para influir en el mundo que la rodeaba. El destino le había jugado una carta inesperada, pero ella, lejos de dejarse arrastrar, había decidido tomar las riendas y escribir su propia historia, una historia de superación, de justicia y de amor. En los 3 años que siguieron a las trascendentales revelaciones, Esperanza y Arturo, armados con una férrea determinación y un profundo amor mutuo, se entregaron en 1900, cuerpo y alma, a la tarea de transformar la hacienda La Promesa. No fue un camino fácil. Enfrentaron la resistencia de viejas costumbres, la envidia de algunos y las intrigas de aquellos que veían amenazados sus privilegios. Pero la pareja, unida en sus ideales, perseveró, demostrando que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la riqueza, sino en la capacidad de servir a los demás y de luchar por un mundo más justo. Una de sus primeras iniciativas fue la creación de una escuelita dentro de los terrenos de la hacienda. Esperanza, recordando sus propias dificultades para acceder a la educación, estaba convencida de que el conocimiento era la herramienta más poderosa para romper el ciclo de la pobreza. Con la ayuda de Arturo, acondicionaron un viejo granero y contrataron a una joven maestra de la ciudad, llena de entusiasmo y vocación. Pronto, las risas y las voces de los hijos de los campesinos aprendiendo a leer y escribir llenaron aquel espacio, antes silencioso y olvidado de vida y esperanza. Paralelamente, habilitaron un pequeño cuarto como dispensario médico, donde un doctor de un pueblo cercano acudía 2 veces por semana para atender a los trabajadores y sus familias. Consiguieron medicinas básicas, organizaron campañas de vacunación y promovieron hábitos de higiene. La salud de la comunidad de La Promesa mejoró notablemente, y la gratitud de la gente hacia Esperanza y Arturo creció día a día. Ya no eran simplemente los patrones, sino protectores, guías, personas que se preocupaban genuinamente por su bienestar. También aseguraron el acceso a agua limpia para todas las viviendas, un cambio fundamental que mejoró la calidad de vida. Esperanza, con su sabiduría innata y su profundo conocimiento de las necesidades de la gente del campo, se convirtió en el alma de La Promesa. Escuchaba a los trabajadores, atendía sus reclamos, mediaba en sus disputas. Su trato era siempre respetuoso y cercano, pero firme cuando era necesario. Aprendió los secretos de la administración de la hacienda, no en libros de contabilidad, sino en la práctica diaria, observando, preguntando, tomando decisiones con un sentido común y una visión de futuro que asombraron a propios y extraños. Arturo, a su lado, la apoyaba en cada paso, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. El matrimonio fue bendecido con el nacimiento de una hija, a la que llamaron Luz Isabel, en honor a la claridad que había llegado a sus vidas y a la memoria de la madre de Esperanza. La niña creció en un ambiente de amor y libertad, corriendo por los campos de La Promesa, aprendiendo de sus padres el valor del trabajo, la importancia de la justicia y el respeto por la dignidad de todas las personas. Luz. Isabel se convirtió en el símbolo viviente de la nueva era de la hacienda, una promesa de continuidad y de un futuro aún más brillante. Don Severiano del Monte falleció un par de años después,
en paz consigo mismo, habiendo sido testigo de la extraordinaria transformación de su hacienda y del florecimiento de su sobrina. En su testamento, confirmó a Esperanza como la principal heredera de la promesa, reconociendo en ella no solo los lazos de sangre, sino también la capacidad y el liderazgo necesarios para llevar adelante su legado. La muerte del viejo patrón marcó el fin de una época y el comienzo definitivo de otra. Una época donde los valores humanos prevalecían sobre las frías leyes del poder y la riqueza. La fama de la promesa y de su extraordinaria patrona trascendió las fronteras de la región. Un día, un joven periodista de la capital, atraído por los relatos de aquella hacienda modelo y de la mujer que la había transformado, llegó a Polvareda con la intención de escribir un reportaje. Pasó varios días en La Promesa, conversando con Esperanza, con Arturo, con los trabajadores, observando con asombro los cambios realizados, la escuela bulliciosa, el dispensario eficiente, los campos bien cultivados, la atmósfera de respeto y colaboración que se respiraba en el ambiente. Antes de partir, el periodista le preguntó a Esperanza cómo le gustaría ser recordada. Ella, con la mirada serena y una leve sonrisa en los labios, respondió con sencillez: «Quiero ser recordada como la mujer que, nacida en el polvo, aprendió a ver las estrellas y enseñó a una hacienda entera a soñar». Esas palabras, cargadas de una profunda sabiduría y de una humildad conmovedora, resumían la esencia de su vida y de su obra. No buscaba la gloria personal, sino la certeza de haber dejado un legado de esperanza y de dignidad. La historia de Esperanza Hernández, la campesina de Polvareda, que se convirtió en Esperanza del Monte, la transformadora de la promesa, se convirtió en una leyenda en la región, una leyenda que hablaba de la fuerza indomable del espíritu humano, de la capacidad de superar las adversidades más crueles, de la redención a través del amor y del servicio a los demás. Su vida fue un testimonio de que los sueños, por más humildes que sean, pueden florecer incluso en la tierra más árida, si se riegan con perseverancia, con fe y con un corazón generoso. Al caer la tarde, cuando el sol teñía de oro los campos de la promesa, Esperanza y Arturo solían pasear de la mano, contemplando en silencio la obra de sus manos y de sus corazones. Veían a los niños jugar, a los hombres y mujeres regresar de sus labores, con el rostro cansado pero satisfecho, y sentían una profunda paz interior. Habían enfrentado tormentas, habían conocido el dolor y la incertidumbre, pero juntos habían logrado construir un oasis de esperanza en medio del desierto. Su amor, forjado en la adversidad, era el cimiento sobre el cual descansaba el futuro de la promesa, un futuro lleno de luz y de promesas cumplidas.